Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, que cada semana te acompaña en el desarrollo de las sesiones radiales. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos como todas las semanas. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Estimados estudiantes, el día de hoy nuestra sesión tiene como título Reconocemos el editorial como un género periodístico y tiene como propósito reconocer la estructura de una editorial como parte de un género periodístico, así como sus características. Asimismo, explica sobre el contenido y la organización textual de una editorial y reflexiona sobre su contenido y la intención comunicativa que presenta el autor. Recuerda, para lograr este propósito vamos a desarrollar dos actividades. En la primera actividad vamos a reflexionar sobre la información que comunica una editorial y la segunda actividad vamos a identificar la estructura y características de una editorial como género periodístico. Ahora sí, ya estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Reflexionar sobre la información que comunica una editorial. Estimados estudiantes, a continuación, vamos a iniciar nuestra primera actividad respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué enfermedades afectaron la vida de la sociedad peruana en el siglo XX? ¿Y qué repercusiones tiene en el problema de salud actual? ¿Cómo podemos intervenir en la mejora de la salud pública en tu comunidad que permita la protección de tu vida, la de tu familia y comunidad? ¿Qué argumentos utilizo para fortalecer el cuidado de la salud pública y de qué manera organizo espacios de reflexión sobre el cuidado de la salud? ¿Qué ocurre cuando nos exponemos a campos electromagnéticos y cuáles son los efectos biológicos en la salud? Y por último, ¿de qué manera podemos interpretar las cantidades y magnitudes que se presentan en la problemática de la salud pública que nos permitan proponer alternativas de solución? Recuerda, tus respuestas a las preguntas planteadas se irán consolidando durante el desarrollo de las demás áreas curriculares como DPCC, Ciencias Sociales, Matemática, Ciencia y Tecnología y Ambiente y Comunicación, para lograr construir nuestro producto final de esta experiencia de aprendizaje, el cual es una editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad, sumados a las conclusiones desarrolladas en todas las demás áreas. A continuación, vamos a escuchar una editorial con título Una estrategia adecuada, extraída del diario El Peruano, sección editorial, con fecha 8 de septiembre de 2020. Recuerda, mientras escuchas el texto, debes estar muy atento a cada frase, a los hechos, a los escenarios, a los tiempos, a las interrogantes, a la propuesta del autor, el tema, los personajes, el ambiente, la intención, el propósito, y no te olvides de anotar las palabras conocidas escuchadas durante el relato del texto. El Peruano, editorial, una estrategia adecuada. La peligrosidad del nuevo coronavirus exigió a nuestras autoridades aplicar medidas innovadoras y disruptivas a fin de proteger la salud de los peruanos. 9 de septiembre de 2020. La pandemia del nuevo coronavirus obligó a nuestras autoridades a poner en marcha medidas innovadoras con la finalidad de frenar la expansión de la enfermedad, salvar la vida y preservar la salud de millones de peruanos, especialmente los más vulnerables. Se debe actuar de ese modo debido a que la emergencia sanitaria rebasó las capacidades de los hospitales para atender la demanda de servicios médicos ante el avance de los contagios. Una de las estrategias más importantes para prestar atención y está puesta en marcha hasta el momento por el gobierno
ha sido la operación territorial Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento frente al COVID-19, TAITA, diseñado con el propósito de atender a las personas más vulnerables, por ejemplo, a los mayores de 60 años y pacientes de enfermedades crónicas, que son los que más están en riesgo frente a un eventual contagio. La estrategia es ejecutada por el Ministerio de Salud por medio de equipos de respuesta rápida entregada por médicos, enfermeras y técnicos de salud, así como por los Ministerios de Defensa e Interior mediante personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que coordinan con los gobiernos regionales y locales a fin de llegar a las zonas donde se encuentra la población objetivo. Según información del Ministerio de Defensa, desde el 1 de junio se han efectuado 183 intervenciones, 69 en Lima Metropolitana y el Callao, 103 en el interior del país y 11 megaoperativos regionales. Hasta el momento, la operación ha venido a más de 122.000 personas vulnerables y la tasa de positivos en el COVID-19 es de un 30%. La importancia y la utilidad de esta intervención radica en que se busca cortar la cadena de contagio del nuevo coronavirus. Las personas que arrojan positivo a las pruebas de descarte reciben la medicación adecuada, las indicaciones para evitar seguir tratamiento al virus, así como víveres que les permitan mantenerse en aislamiento dentro de sus viviendas. La peligrosidad del nuevo coronavirus exigió a nuestras autoridades aplicar medidas innovadoras y disruptivas a fin de proteger la salud de los peruanos. Por consiguiente, TAITA viene dando resultados positivos hasta el momento y constituye una herramienta de gran utilidad en el combate contra la nefasta pandemia que tanto daño está haciendo a los peruanos y a todo el mundo. El desafío es extender la cobertura de esta iniciativa a todos los rincones del país y estamos seguros de que así se hará conforme vayan pasando las semanas. Fuente: El Peruano. Estimados estudiantes, a continuación vamos a analizar el texto escuchado. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, presta bastante atención y vamos a responder a las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Qué tipo de texto me propone la lectura y qué elemento describe? Correcto, la lectura escuchada pertenece a un editorial y se encuentra publicado en el diario El Peruano. Pertenece al género periodístico. Generalmente este tipo de textos no son filmados, debido a que se trata de una opinión colectiva, o sea, un grupo de personas, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. Recuerda, el editorial es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y escribe según sus experiencias establecidas y propuestas en la línea ideológica del medio. Recuerda, por ser un editorial, un texto que combina la información con la argumentación, describe elementos como, por ejemplo, la pandemia del nuevo coronavirus obligó a nuestras autoridades a poner en marcha medidas innovadoras. La operación territorial de ayuda para el tratamiento y aislamiento frente al COVID-19 TAITA cuenta con la participación de médicos, enfermeras y técnicos de salud. Recuerda, la descripción es uno de los recursos que se emplea en los textos expositivos, con la finalidad de dar a conocer las características de algo. Pueden ser seres, objetos y lugares. Pregunta 2. ¿Qué razones crees que lleva al autor a redactar este tipo de editorial? ¿Por qué? Claro, estimados estudiantes, la respuesta la encontramos en el título de la editorial, así como en la introducción del texto escuchado. Por ejemplo, en el título nos habla sobre una estrategia adecuada, dando a conocer sobre una forma inmediata de atención a las necesidades existentes por nuestras autoridades frente al problema de la COVID-19. Asimismo, en la introducción también podemos comprender las razones que lleva al autor a redactar este editorial, y es el de informar cómo la pandemia del nuevo coronavirus obligó a nuestras autoridades
a poner en marcha medidas innovadoras con la finalidad de frenar la expansión de la enfermedad, salvar la vida y preservar la salud de millones de peruanos, especialmente los más vulnerables. Pregunta 3. ¿Tienes conocimiento de la información brindada en el texto escuchado? ¿Cómo y por qué? Por supuesto, de repente has escuchado por radio o televisión la información brindada en el texto sobre el plan Taita. Lo importante y útil de esta intervención que radica en cortar los contagios del nuevo coronavirus. Quizás viste llegar este grupo de personas a tu comunidad. Quizás no. Este grupo de personas anda con enfermeros y técnicos de la salud, quienes detectan a las personas que arrojan positivo a las pruebas de descartes e inmediatamente reciben los medicamentos adecuados, las indicaciones para evitar seguir transmitiendo el virus, así como víveres que les permitan mantenerse en aislamiento dentro de sus viviendas. Pregunta 4. ¿Qué elemento se describe en el texto escuchado? Correcto, se describen los siguientes elementos. Informan sobre la presencia de médicos, enfermeras y técnicos de salud. Se da a conocer el número de intervenciones en un número de 183. Los distritos en donde se atienden los casos de Lima Metropolitana, con 69, y el Callao, 103, en el interior del país, 11 regiones. Describe Taita como una estrategia que viene dando resultados positivos hasta el momento. Pregunta 5. ¿Qué estrategia podrías emplear para lograr construir un editorial? Podría utilizar la descripción como recurso para identificar la información de diversos tipos de textos utilizados en las áreas de ciencias sociales, de PCC, matemática y ciencia y tecnología y ambiente. Asimismo, identificar que durante la lectura las ideas se relacionan a través de conectores y estos contribuyen al sentido del texto. Recuerda, hay diversos tipos de conectores. Se encuentran los de adición, que añade información, por ejemplo, además, asimismo, también. De secuencia, que señala orden temporal, por ejemplo, luego, después, a continuación. De causa, que indica una razón, porque, ya que, debido a que. Por ejemplo, en el texto escuchado tenemos las siguientes frases, a los cuales se ha considerado por el autor incorporar conectores para que tenga sentido y coherencia el párrafo. Primer ejemplo, Taita, diseñada con el propósito de atender a las personas más vulnerables, por ejemplo, a los mayores de 60 años y pacientes de enfermedades crónicas. Ejemplo 2. La importancia y la utilidad de esta intervención. Ejemplo 3. Las indicaciones para evitar seguir transmitiendo el virus, así como víveres que les permitan mantenerse en aislamiento dentro de sus viviendas. Recuerda, también puedes usar la sumilla cuando organice la información de los textos trabajados en las demás áreas. Es así que el sumillado consiste en ubicar la información principal de cada párrafo y expresarla con tus propias palabras de manera resumida. Pregunta 6. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor en el texto escuchado? Correcto, estimados estudiantes. Se ve que la práctica nos está haciendo mejorar y seamos más rápidos al momento de responder. Acá nos dice que es dar a conocer la forma como las autoridades nacionales han iniciado la intención inmediata para atender casos probables de la COVID-19, implementando la estrategia Taita. Durante el desarrollo de las preguntas, te has dado cuenta de que el audio escuchado responde
a un texto informativo argumentativo, en donde a través de una editorial el autor presenta su postura, o sea, un punto de vista, sobre un tema. Recuerda, estimado estudiante, el editorial es un texto periodístico que expresa la opinión de un diario sobre los principales acontecimientos de la actualidad. Contiene la tesis, que es un enunciado del hecho o tema polémico, los argumentos que sustentan o refuerzan la tesis y la conclusión. Qué interesante todo, ¿verdad? Sigamos adelante, estimados estudiantes. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a identificar la estructura y características de una editorial como género periodístico. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, durante el desarrollo de esta actividad vamos a tomar como referencia el texto escuchado con título Una estrategia adecuada extraída del diario El Peruano. Toda esta información analizada en esta parte de la sesión nos ayudará a organizar nuestro producto de la sesión, que es un organizador visual. Puede ser un mapa conceptual en donde opine sobre el contenido de la información de los textos con estructura compleja. Estimados estudiantes, el señor Marcelino Palizo Zuriaga ha leído un fragmento del artículo sobre la comunidad con título ¿Qué estrategia usarías para promover la salud en tu comunidad?, escrita por Patricia Jara Males, publicado el 8 de julio del 2019, y lo encuentras en su blog. ¿Qué estrategias usarías para promover la salud en tu comunidad? 8 de julio 2019, escrita por Patricia Jara Males. ¿Te imaginas una versión de Despacito cuya letra incentivara a las mujeres y mamás embarazadas a realizar su chequeo médico rutinario? ¿O una película donde el héroe combatiera contra los distintos factores de riesgo que causan diabetes o adicción a sustancias? ¿Y qué tal una feria en el parque donde las personas pudieran obtener información sobre varios temas relacionados a su salud? Cada vez más iniciativas innovadoras, más allá de campañas publicitarias y otras estrategias tradicionales, están tomando la posta para informar a la población sobre la prevención de las enfermedades no transmisibles. Y es que los servicios de salud no pueden ser los únicos responsables de la concientización de una buena salud. Por ejemplo, en Chiapas, un par de médicos adaptan las canciones populares con mensajes médicos para aumentar los controles prenatales. En Nueva York, los empleados de una barbería conversan con sus clientes sobre hipertensión arterial, enseñan a reconocer riesgos, resaltan la importancia de adquirir hábitos saludables y, sobre todo, ayudan a tomar conciencia sobre las necesidades de actuar para mejorar la salud. Estimados estudiantes, vamos a reflexionar con la información compartida por el señor Marcelino Paliza, teniendo en cuenta estos detalles y la información que tenemos del primer texto escuchado. ¿Qué recomendaciones le darías al señor Marcelino para que en su comunidad o distrito él pueda promover el cuidado de la salud? Durante la escucha del primer texto, la intención del autor es de informar sobre la estrategia asumida por el gobierno en implementar la estrategia Taita para paliar la propagación de casos ocasionados por el COVID-19, estrategia ejecutada por el Ministerio de Salud. El texto compartido por don Marcelino nos hace referencia a las iniciativas innovadoras para informar a la población sobre la prevención de las enfermedades no transmisibles. Y es que los servicios de salud no pueden ser los únicos responsables de la concientización de una buena salud. Ahora, ¿qué te parece si respondemos un par de preguntas, estimados estudiantes? Pregunta 1. Si don Marcelino fuera periodista y quisiera escribir una editorial, ¿qué características y estructura debería considerar? Debido a que no todos podemos redactar una editorial. Para que don Marcelino logre construir una editorial, debe considerar las siguientes características. A. Implica una toma de posición más o menos explícita respecto a un hecho informativo
para el medio que lo va a publicar. B. Comenta lo que el medio considera más importante en la actualidad. Un editorial, por otra parte, es un artículo periodístico no firmado que representa un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. Se trata de una nota que refleja la línea ideológica y la postura del medio de comunicación sobre el asunto en cuestión. En ese sentido, el editorial también es un género periodístico. Pregunta 2. ¿Qué tipo de editoriales podemos redactar? Podríamos establecer además que existen diversos tipos de editoriales, en función del objetivo concreto que persigue y también el contenido que tiene. En concreto, entre las clases más significativas se encuentran las siguientes. A. Editorial de tesis. B. Editorial interpretativo. C. Editorial de acción. D. Editorial explicativa. En nuestro caso, el editorial escuchado pertenece a un tipo de editorial explicativo, por la información brindada sobre la estrategia asumida por nuestras autoridades para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. De esta forma, salvar la vida y preservar la salud de millones de peruanos, especialmente los más vulnerables. Es por eso que consideramos importante comprender que la editorial es uno de los tantos géneros periodísticos, pero que se caracteriza principalmente por su subjetividad y que sigue la línea ideológica de este sobre un hecho periodístico de actualidad y relevancia que demanda la opinión, la explicación y la valoración del medio sobre él. Ojo, recuerda, el texto escuchado sobre una estrategia adecuada, extraído del diario El Peruano, sección editorial con fecha 8 de septiembre de 2020, considera la siguiente estructura. 1. Presenta un título. En nuestro caso, el título es Una estrategia adecuada. En el título, el escritor deberá utilizar palabras claras y precisas para referirse al tema que va a desarrollar. El título tiene que ser llamativo para despertar el interés de la audiencia. Algunos editores utilizarán la técnica de la pregunta. Pregunta 2. Introducción. La introducción, esta se debe de redactar en un párrafo no mayor a 5 líneas. El objetivo es darle a conocer a la audiencia el tema que se va a desarrollar en oraciones cortas y precisas. 3. El cuerpo. En el cuerpo se debe de presentar la argumentación con datos o información que logre sustentar las ideas y opiniones del editor respecto al tema. Obvio, el propósito es brindarle a la audiencia la posibilidad de apoyar o rechazar lo expuesto en el editorial y crear una matriz de opinión. 4. Conclusión. Por consiguiente, Taita viene dando resultados positivos hasta el momento y constituye una herramienta de gran utilidad en el combate contra la nefasta pandemia que tanto daño está haciendo a los peruanos y a todo el mundo. Si te das cuenta, esa es la conclusión del texto anterior o la que hemos presentado. La conclusión debe ser escrita en un párrafo corto que enfatice los puntos más relevantes del tema expuesto, presentando el razonamiento lógico y la opinión del medio. De esta manera, la audiencia podrá tener una revisión más clara del tema. Muy bien, estimados estudiantes, estamos terminando la sesión y ahora nos corresponde organizar toda la información seleccionada y analizada para presentarlo en un organizador gráfico. ¿Qué te parece si te doy dos opciones? Puedes elaborar un mapa conceptual o un mapa semántico. El propósito es que contenga toda la información que has adquirido durante el desarrollo de la sesión, la misma que te servirá para elaborar tu producto final de la experiencia de aprendizaje, que es una editorial para el cuidado de la salud pública en nuestra comunidad. En tu cuaderno vas a elaborar tu organizador. Puedes usar también un papelógrafo. Depende de lo que tú tengas al alcance. Si optas por usar un mapa conceptual, recuerda respetar su estructura de un mapa. Seleccionar toda la información y rescata solo los puntos claves que permitan comprender el editorial con la menor cantidad de datos posibles.
Debes agrupar la información ya resumida en grupos que mantengan alguna relación o, por el contrario, que resulten conceptos opuestos. Se debe ordenar la información desde los conceptos más concretos y simples de decodificar hasta los más abstractos y complejos de comprender. No olvides conectar o establecer nexos entre los diferentes datos organizados. Pueden ser ideas u oraciones que luego deberán ser resumidas o flechas que harán de conector entre los conceptos. Y por último, reflexionar es dar a conocer los pasos que utilizaste para organizar tu información en tu mapa conceptual. ¿Qué te parece? Muy interesante. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.